Buenos días, mis hermanos. Es que ahí nuestra hermana, que está en el cañón, hay una araña ahí a su lado, pero le digo que no hace nada. Vamos a leer, hoy vamos a terminar el quinto mandamiento. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a concluir esta mañana. Hemos visto ya pues varias verdades alrededor del mandamiento. Hemos visto el mandamiento ya propiamente, qué significa que un hijo le debe honra y respeto a su papá, a su mamá. Hemos visto las graves consecuencias y lo grave que es a los ojos de Dios que un hijo no honre a su papá y a su mamá. La palabra de Dios dice que los hijos le deben honra, obediencia, respeto, cuidado y amor. Yo no sé si se han dado cuenta, pero es curioso que muchos hijos de familia que viven en casa, cuando llegan a los 18 años, a la mayoría de edad, sienten que ya no deben sujetarse. Sienten que ya soy mayor de edad, así que papá, mamá, pues ya hasta mi credencial del IFE, bueno, ya no es el IFE, mira, hasta tengo mi credencial del INE, pero a la luz de la Biblia, mientras vivan en casa, les deben, además del respeto, el amor, el cuidado que todos le debemos a nuestros padres, la obediencia mientras estén en el hogar. Hace 8 días vimos pues un principio que se desprende de este mandamiento y es el respeto a la autoridad. El cristiano se sujeta a la autoridad. El cristiano debe ser ejemplar en respetar a la autoridad, comenzando por supuesto por los padres. Honramos a papá y a mamá, pero también a la autoridad, pues tenemos las instituciones humanas, el gobierno, vas al trabajo, hay una autoridad. En el ámbito de nuestra sociedad, Dios estableció esta idea en el corazón del ser humano de autoridad, porque Él es la máxima autoridad. Por eso dice 1 Pedro 2:13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces nos sometemos, bueno, el respeto a la autoridad comienza y se enseña desde la casa. Los papás les enseñan a los hijos a respetarlos a ellos como autoridad y también les enseñan el respeto a la autoridad. Y en la iglesia hay autoridad. ¿Quién es la autoridad en la iglesia? ¿Quién es? Los pastores. De eso quiero hablar esta mañana. Y por supuesto que la máxima autoridad, eso nunca debemos de perderlo de vista. La máxima autoridad en la iglesia es Jesucristo. Él es la cabeza, nos dejó su palabra, Él es la máxima autoridad. Tenemos que entender pues la justa verdad bíblica acerca de que los pastores son la autoridad, y de eso voy a hablar hoy, pero también voy a hablar de la gran responsabilidad de un pastor, porque si un pastor no cumple esa responsabilidad, yo te diría, ni te sujetes, salte de esa iglesia y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Dile, no, fíjate, en esa iglesia, porque hemos visto y sabemos, y quizás has tenido la experiencia de iglesias donde los pastores parecen emperadores de esa iglesia. Se meten, tienen injerencia hasta en qué puede comprar una persona. Yo conozco iglesias donde si quieres vender una casa tienes que ir a consultarlo con el pastor. Me contó una hermana, es que todo dice, quiero vender, ¿usted qué me dice? Y ya el pastor, ¿en cuánto? ¿Y cuánto vas a dar? ¿No? Y luego, o iglesias, esto se da mucho en Estados Unidos, lo he comentado varias veces, donde al pastor le llaman reverendo. Y es una reverenda soberbia que el pastor se deje llamar así. Reverendo viene de hacer reverencia. Entonces, ¿qué reverendo ni qué nada? Reverencia le hacemos al Señor. Reverencia viene de inclinarse, doblarse delante de Él. Solamente ante el Señor hacemos reverencia, ¿no? Digo, solo por leer un par de versículos, Apocalipsis 5:12 dice que decían a gran voz,
el Cordero que fue inmolado, que es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Solo a Él. Dice Apocalipsis 7:12, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra, en este sentido de reverenciar, y el poder y la fortaleza sean ¿de quién? Sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Satanás, cuando tentó a Jesucristo, quería que Cristo le hiciera reverencia, que se postrara, que lo adorara. ¿Qué le ofreció Satanás a Cristo para eso? Riquezas, éxito, como los predicadores de hoy que ofrecen riquezas, éxito, igual que Satanás. Le ofreció a Jesucristo todo eso, si postrado le adoraba. Y dice Mateo 4:10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, les digo, hay pastores que han de creer que ellos murieron por la iglesia, porque es un autoritarismo que es diferente a autoridad. Quieren ejercer, se sienten dueños de la iglesia. Aquí hay iglesias en Cuernavaca, conozco un par de ellas, que a los miembros de la iglesia y a los líderes de esa iglesia le deben rendir lealtad al pastor. Y hacen un acto donde le rinden su lealtad al pastor. De ese tamaño está la desviación de la verdad bíblica, de que si hay autoridad, y ahorita vamos a ver en qué sentido, pero de verdad que raya bueno, no raya, es una verdadera herejía que alguien le rinda su lealtad al pastor. Le rendimos la lealtad y el total reverencia y honra solamente a Dios. Entonces, pero en contraparte hay iglesias donde el pastor es un cero a la izquierda. El pastor dice algo, creen que es su empleado. La gente cree que es el empleado. Y entonces que ellos pagan, entonces como le pagamos aquí, usted hace lo que queremos. Yo conozco iglesias cuya forma de gobierno tienen al pastor como un empleado, entonces le dicen al pastor, este domingo usted no predica, pastor. O este domingo, pastor, usted tiene que predicar esto. Y aquí, y ¿sabe qué, pastor? Ahorita y la autoridad es la iglesia sobre el pastor. Entonces tenemos que encontrar la verdad bíblica, el equilibrio bíblico, porque bíblicamente dice Hebreos 13:17, se lo dice a la iglesia, se lo dice a las ovejas, obedeced a vuestros ¿qué? Pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. De entrada vemos que Dios mismo en su palabra establece que Él le ha delegado autoridad a los pastores. Y le dice, iglesias, sujétense a los pastores. ¿A qué pastores? Efesios 4:11 dice, a los que han sido constituidos por Cristo. Dice que Él mismo constituyó, son llamados por Cristo para el ministerio. Pero Dios le ha dado pues autoridad a los pastores. Ahora, antes de ver este versículo, que es muy sencillo y muy explícito, el de Hebreos 13:17, déjenme dejar muy en claro, porque no solamente para ustedes, hay gente que nos escucha por internet, ¿a qué pastores que yo me debo de sujetar? ¿Qué debo ver? ¿Cómo debo identificar si es un genuino pastor llamado por el Señor? Y la Biblia nos da la respuesta, porque si ese pastor no ha sido llamado genuinamente por Cristo, es bien fácil identificarlo y ahorita lo vamos a ver en la palabra. Pero lo primero que tenemos que entender, que la máxima autoridad en la iglesia es Cristo. Dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es ¿qué? Cabeza de la iglesia, y la cual es su cuerpo y Él es su Salvador.
La mayoría de ustedes saben que la palabra cabeza viene del griego kefalé, de donde viene céfalo o acéfalo, ¿verdad? Cuando en una empresa o en una secretaría de gobierno no hay secretario, dicen, es que la secretaría está acéfala, o sea, no hay una cabeza, no hay alguien que esté al frente de. La palabra cabeza habla de que Él controla, Él gobierna. Así como nuestro cuerpo gobierna nuestras manos, yo le digo a mi cerebro, porque eso significa kefalé también, cerebro, el que controla, el que gobierna, y mis movimientos, mis manos son dirigidos por el cerebro. De la misma manera, en la iglesia, el que da las órdenes es Cristo. El cerebro, la cabeza es Cristo. ¿Y cómo da órdenes? Aquí las dejó. Aquí están en la palabra de Dios. No hay que inventarse, oiga, pastor, ¿qué le parece? No, vamos a ver si hay algo que Cristo no dejó, bueno, nada lo dejó así, pero no dejó duda de cómo debe manejarse, es cómo debe manejarse su iglesia. Aquí están las instrucciones de lo que debe hacer un pastor, cómo debe ejercer el ministerio. Y a esos pastores, sujétate. La Biblia dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ese pastor debe estar sujeto a Cristo y a su palabra. Amén. Ahora, ¿cómo identificar? Simplemente, y lo más claro en lo que podemos identificar si es un genuino pastor llamado por el Señor, es si cumple su ministerio principal. El ministerio principal de un pastor son dos, y de esos vamos a hablar esta mañana. Yo he predicado, por ahí hay un tema en el blog que se llama el pastorado bíblico, y ahí hablamos muy ampliamente las características de un pastor, requisitos, etcétera, pero dos elementos fundamentales por los que podemos identificar si es un pastor llamado por el Señor. Y para eso vamos a Hechos 20:28, quizás algunos conocen y recuerdan este pasaje. En Hechos 20, Pablo se despide, estuvo por varios meses en Mileto compartiendo la palabra, compartiendo el evangelio, y llega el momento de la despedida y les dice a los pastores, fíjense lo que le dice a los pastores, dice, por tanto, mirad por vosotros. A ver, pastores, estén muy atentos de ustedes, ¿no? Por ahí Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. O sea, primero, a ver, mi relación con Dios, mi persona. Pero dice, y por todo el rebaño, escuchen, en que el Espíritu Santo los ha puesto. ¿Por qué? Por obispos. ¿Qué es un obispo? ¿Un cuate de sotana, con su cucurucho, no sé cómo se llama? No. Obispo viene de episcopos y significa el que gobierna, el que supervisa, el que está a cargo de. Los pastores somos obispos, gobernamos, supervisamos, estamos a cargo, por supuesto, con nuestra máxima autoridad, que es la palabra de Dios. Dice, en las que el Espíritu Santo los ha puesto por supervisores. También se puede traducir como superintendente, o sea, el que está a cargo de. ¿Quién es el rebaño? Las ovejas del Señor. Cristo es el buen pastor que su vida dio por las ovejas, pero ustedes son el rebaño. Y dice que es el Espíritu Santo el que los puso por obispos, por supervisores. Entonces, la palabra de Dios dice y le manda a los pastores algo muy claro. Dice aquí, ¿para qué los puso? Apacentar. Ahora, ¿qué está pasando hoy en día? Gran parte de las iglesias cristianas es una realidad, de verdad. Ayer estuve platicando con alguien y te das cuenta que es algo que se repite y se repite a alguien de otra iglesia. Que hay infinidad de pastores que no han sido puestos por Cristo ahí. Infinidad de pastores que quizá vieron que es un buen negocio, quizá su papá fue pastor y dijo, pues para seguir la tradición, ¿no? Así como alguno fue doctor, el hijo quiere ser doctor, pues hay unos que están ahí, pero no los puso el Señor. ¿Cómo lo vamos a identificar? Por la tarea principal que el Señor nos dejó, que es apacentar a la iglesia del Señor. ¿Cuál es la labor fundamental del pastor? Apacentar la iglesia del Señor. Vamos a leerlo ahí, dice. Por tanto, porque este pasaje nos da suficiente luz para identificar
quién es y quién es un pastor llamado por Dios. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para entretener a la iglesia. ¿Así dice? Para tenerlos bien contentitos, para apapacharlos. ¿Para qué dice? Para apacentar. Si un pastor cumple esta tarea, sujétate. Si un pastor no cumple esta tarea, no te sujetes, de verdad, salte de una iglesia donde el pastor no apacienta a las ovejas. ¿Qué es apacentar a las ovejas? ¿Cuántos recuerdan la palabra griega de la que viene esta palabra, poimaino, que significa, fíjense, antes de decirles lo que significa, déjenme decirles dónde se usaba esta palabra. Cuando un pastor de ovejas, los animales, el ganado, un pastor tiene la responsabilidad de llevarlos a donde creen, a alimentarse. Los lleva a alimentarse. Esta palabra poimaino se puede traducir como alimentar, darles el alimento. Apacentar a la iglesia significa darles el alimento. ¿Cuál es el alimento que necesita la iglesia? Lucas 4:4. Dijo nuestro Señor Jesús, no solo de pan vivirá el hombre. Necesitamos alimento para el cuerpo, pero ¿cuál es el otro alimento para el espíritu? Sino de toda palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. ¿Qué debe hacer un pastor? Apacentar a la iglesia, alimentarles. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Y esa no es una tarea fácil. El pastor tiene que estar dedicado, ahorita lo vamos a ver, a la palabra, orar, estudiar, escudriñar, para traerles la palabra de Dios. Hoy en muchas iglesias les traen rollos, filosofías, buenos consejos, motivación, estudian libros, el libro que salió, el último que salió del evangelista tal. Yo conozco iglesias donde dice, oye, ¿qué están estudiando en tu iglesia? Ah, el último libro de no sé quién, o libros de librería. Oye, ¿y la Biblia? Pues sí, trae algo de Biblia, pero lo que nos manda la palabra de Dios es que apacentemos, que alimentemos con la palabra de Dios. Esa es la labor fundamental de un pastor. No estamos aquí para contarles nuestra vida, mi testimonio, no, miren yo fui, yo hice. Hay iglesias donde el pastor se la pasa hablando de él. Fui acá, viajé acá, fui acullá, yo hice cuando yo era chico, cuando yo era grande, y se la pasan dando su testimonio. No nos llamó, digo, eventualmente uno puede contar, ay, hermanos, les voy a contar esto, pero nos vamos a la palabra. ¿Saben que hay predicadores que viven de dar su testirollo? Sí, viven de iglesia en iglesia, los invitan para dar su testimonio, de verdad, viven de dar su testimonio. Pero de la palabra y del evangelio, hay un personaje, yo lo digo con todo respeto, de verdad, hacia la persona por su condición. Pero no sé si han visto un personaje que se llama Nick Vujicic, una persona que nació sin brazos y sin piernas, hijo de pastores. Mire, lo que yo he visto de él es que se la pasa contando y motivando a la gente, pero poco o muy poco de la palabra de Dios. Tiene libros que tú le lees en la parte de atrás y dice, el motivador, así lo consideran. Y lo entrevistaron el otro día en la televisión y de Dios habló prácticamente nada. Y dicen que es un predicador cristiano. Yo le estoy hablando de lo que he visto. Entonces, sí impacta ver a una persona, la verdad, esa parte es impactante, que no tiene piernas, que no tiene brazos, pero si dice que es un predicador de Dios, que predique la palabra. Porque si no está moviendo a la gente a sentimientos, miren, yo no tengo brazos, no tengo piernas, entonces el centro del mensaje es él y no la palabra. No es lo que me pasó a mí, no es mis tristezas, mis angustias, mis dificultades, mis defectos con los que nací. Mi deber como pastor es predicar la palabra de Dios, ¿me explico? Eso es apacentar. Fíjense, ¿se acuerdan que allá en Hechos 6, y esto creo que ya lo he compartido en alguna ocasión, la iglesia comenzaba? Los apóstoles
que comenzaban, bueno, eran los pastores de la iglesia, eran los responsables de la iglesia, pues todavía no tenían la Biblia completa, pero a ellos los inspiraba el Espíritu Santo para escribirla. Entonces sucede que cuando había, por ejemplo, había un ministerio de ayuda a las viudas, pues los pastores, los apóstoles hacían de todo, servían, enseñaban la palabra, trapeaban, bueno, hacían de todo. Entonces en Hechos 6:1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, decían, estos ya no están atendiendo bien aquí a las viudas. Entonces los 12, que eran los responsables de la iglesia, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, escuchen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No está diciendo nosotros somos los reyes de la iglesia, nosotros no estamos para servir, no. Lo que pasa es que tienen una función principal: predicar la palabra, enseñar la palabra, persistir en la palabra. Entonces, en el versículo 3 dicen: busquen, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Pero vean el versículo 4, que define claramente el ministerio principal, toral, fundamental de un pastor. Y nosotros, ¿qué dice ahí? Persistiremos en 2 cosas: en la oración y el ministerio de la palabra. ¿Cuál es qué es lo que debe hacer el pastor? Persistir en la oración y en la palabra. Si no está bien ahí su ministerio, todo está mal en su ministerio. Si no es un hombre que persiste en la oración y en la palabra, ese ministerio va a estar de cabeza. La palabra persistir, proscartereo en el griego, significa estar pegado como una calcomanía. O sea, el pastor debe estar pegado a la oración, pegado a la palabra como una calcomanía. La palabra proscartereo significa perseverar, ser constante, diligente, prepararse, estar dedicado estrechamente a 2 cosas: oración y la palabra. Y por eso, entre otras cosas, es que un pastor está de tiempo completo, para persistir, estar pegado a la oración y a la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad de un pastor. Ahí tú lo identificas y lo vas a identificar por lo que predica. Pero ahí dice persistir. Vamos a ver la primera nada más, para empezar. Lo primero que debe persistir es ¿en qué? En la oración. El pastor debe ser un hombre de oración, que pasa tiempo con el Señor en oración, se levanta temprano, busca el rostro de Dios, ora a Dios, clama a Dios, aún ora e intercede por ustedes. Ahora, el ejemplo de Pablo respecto a su oración por la iglesia es maravilloso. Fíjense lo que Pablo oraba por la iglesia. Vamos a ver por lo menos 3 versículos o 3 pasajes. Efesios 1:16. Aquí vemos un Pablo perseverando en la oración. Dice, no ceso, o sea, no dejo de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué hacía Pablo? Persistía en la oración. Ahora, ¿qué oraba? Es interesante. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé riquezas, éxito y prosperidad. ¿Eso oraba? Quiero que vean la oración de Pablo por la iglesia, porque realmente oraba por lo que ustedes y yo necesitamos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso oraba, porque eso es lo que necesitan ustedes. Alguien me puede decir, es que yo ahorita lo que necesito es una casa. Yo te voy a decir, lo que tú necesitas es conocimiento de Dios, de su palabra, sabiduría. Las cosas que son necesarias Él las añade según su soberanía. Pero aunque tengas casa, éxito y muchas riquezas materiales, si no tienes sabiduría y conocimiento de Él, estás perdido.
Por eso Pablo oraba, vean, oraba por lo fundamental, por lo importante. Señor, dale sabiduría, que te conozcan más, porque de ahí depende nuestra vida cristiana, de conocerlo a Él. Es más, la vida eterna es conocer al Padre. Cristo lo dijo en Juan 17. Vean otra oración de Pablo, igual ahora por los colosenses, porque uno puede decir, bueno, ahí era por los efesios, a lo mejor andaban mal. No, vean Colosenses 1:9. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, vean nuevamente la frase, y habla de perseverar, de estar pegado, no cesamos de orar, ahí estaba, por vosotros y de pedir que seáis llenos de riqueza, éxito y prosperidad. Porque lo dicen, yo voy a orar que Dios llene sus bolsillos. Aquí una vez a un hermano, se quedaron a una comida y nosotros, mi esposa y yo, nos tuvimos que ir. Y había un conocido de nosotros, ¿te acuerdas? Que le dijo, a ver, préstame tu cartera, yo voy a orar. Y le dice, veo tu cartera llena. Y estaba flaquita en ese tiempo. Ya se llenó. No, vean lo que oraba, lo que quería de que fueran llenos. Dice, se me fue, aquí está. Y de pedir que seáis llenos, escuchen, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, ¿qué? Espiritual, no mundana, espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Saben, los filipenses tenían problemas económicos. Yo no dudo que Pablo oraba, Señor, suple conforme a tu gracia, tu soberanía, pero su oración fundamental era, llénalos de tu conocimiento, porque eso es lo que necesitamos, hermanos, conocimiento de Dios, conocimiento de su palabra, conocimiento de Él. Cuando alguien viene y me dice, pastor, es que estoy pasando esto, estoy pasando el otro, ¿qué hago? ¿Pasas tiempo con el Señor? ¿Pasas tiempo en la palabra? ¿Por qué no te congregas? Oye, dice la Biblia, no te dejes de congregar y tú eres de los que un domingo sí, 3 no. ¿Cómo vas a llenarte de conocimiento, tener sabiduría para la circunstancia que estás pasando? Yo voy a orar por ti, por supuesto, pero tú necesitas sabiduría que viene de lo alto. Amén. Entonces vean la oración de Pablo, una más, segunda de Tesalonicenses 1:11. La oración, un hombre pegado a la oración, pero orando por lo importante, dice, por lo cual, asimismo oramos ¿cuándo? Siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. O sea, su oración por las ovejas era por su vida espiritual. Por su vida espiritual, porque si están bien en su vida espiritual, aunque vengan las aflicciones, aunque vengan las dificultades, ustedes van a estar firmes en el Señor. Si estás bien en tu vida espiritual, no te preocupa que haya ganado Donald Trump en Estados Unidos. Yo he visto muchos cristianos que están preocupados y mordiéndose las uñas. ¿Saben? La máxima autoridad que es Dios no ha cambiado. Cambiará en Estados Unidos el presidente, pero nuestro Señor no ha cambiado. Amén. Y todo esto está en sus planes. Yo no sé si es porque va a traer juicio a Estados Unidos. Yo no sé, he leído versiones. La verdad, no tengo los elementos totales para decir que Donald Trump es el juicio que viene sobre Estados Unidos o no, no lo sé. Pero lo que sí sé es que está en los planes del Señor. Que Él quita, como leíamos en Daniel 2:21, Él quita y pone reyes. Y el cristiano debe estar orando y seguir predicando. A lo mejor es la antesala a la venida del Señor Jesucristo. Además, ese Señor va a tomar acciones, muchas, yo no sé qué acciones vaya a tomar, qué tantas buenas o malas, pero va a tomar muchas acciones legales. Se va a ir contra los ilegales. ¿Quién es el problema, los ilegales o Él? O sea, yo entiendo que muchos salieron huyendo de México por la corrupción, por la inseguridad, pero ¿quién tiene el problema? ¿El que está en la ilegalidad o el que viene como autoridad? Entonces, no es estar ni a favor ni en contra. El cristiano sabe que su máxima autoridad, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, amén. Y si vienen tiempos difíciles, ya no nos había advertido. Y tenemos que tomarnos de su gracia. Entonces, vean que la oración de Pablo pues era para que tengan conocimiento.
para que crezcan en lo espiritual. Pero su segunda gran responsabilidad de un pastor, porque a lo mejor esta parte, saber si el pastor es de oración o no, pues es difícil saberlo. Porque ahorita lo que quiero es que vean y que identifiquemos a la luz de la Biblia, y quienes nos escuchan por internet, es cómo identificar si realmente es un pastor llamado por Dios, para saber si me sujeto o no. Y a lo mejor el que ore o no por nosotros, pues no lo vemos. Si alguien puede decir, pues ¿orará el pastor? ¿No orará? Bueno, pero el segundo elemento sí es muy visible. Hechos 6:4. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio ¿de qué? De la palabra. Persistir en el ministerio de la palabra. Un pastor, además de orar, debe escudriñar, debe estudiar, debe pasarse en la palabra. Por eso está de tiempo completo, prepararse para traerles un alimento sustentado totalmente en la palabra de Dios. No es cualquier cosa pararse aquí atrás. No es decir, a ver, y ahora a ver qué rollo les aviento. Un pastor tiene que orar y, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar? Pero sobre todo que lo que se hable sea totalmente la palabra de Dios. Yo no puedo venir y ahora les traigo un libro que me encontré en la librería y les voy a predicar de ese libro. No, les voy a predicar de este libro que es la palabra de Dios. Y el pastor tiene que estar pegado y orando. El pastor no está para abrir escuelas cristianas. El pastor no está para organizar eventos. El pastor no está para organizar encuentros. El pastor está para predicar la palabra de Dios, para persistir en la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad de un pastor. Y eso se nota cuando se paran. Pero ustedes deben ser como los de Berea de Hechos 17:1. A ver, sí, como que citó la Biblia, pero me suena raro. Ustedes tienen que estar muy atentos, pero el pastor tiene que estar dedicado a la palabra, dedicado a vivir pegado a la palabra, predicando la palabra, enseñando la palabra, exhortando con la palabra, consolando con la palabra, redarguyendo con la palabra. Siempre la palabra, el pastor está metido, por eso está dedicado de tiempo completo. Por eso dice 1 Corintios 9:14 que el que predica el evangelio, el que anuncia el evangelio, viva del evangelio. Está dedicado completamente para eso. A veces no se puede vivir completamente el evangelio. A Pablo le pasaron momentos donde tuvo que usar su oficio para completar para el gasto. A mí me pasa similar. Todos ustedes saben que yo doy o administro 2 franquicias sin descuidar la labor principal. No me quita tiempo importante el estar al frente de esas franquicias, porque mi tiempo personal está para la oración y para la palabra. Y están mis hijas y está mi esposa de testigos de que esa es la labor principal y esa es a la que me dedico 100%, porque es una gran responsabilidad pararse y predicarle a la iglesia del Señor. Son la iglesia del Señor, no son mía. Y entonces el que me va a pedir cuentas, lo vimos ahí y ahorita lo vemos en Hebreos 13:17, que dice, como quienes han de dar cuentas. El Señor me va a pedir, a ver qué les predicaste, y yo le voy a decir, traigo el blog diosrestaura.blog.mx, ahí está lo que les prediqué. Que nadie diga un día, no, es que el pastor nos dijo. Ahí está, ahí está. Entonces, esa es la responsabilidad de un pastor. Está dedicado de tiempo a la palabra. Un pastor no está para andar en la socialité. Yo conozco pastores que se la pasan en eventos y organizando eventos y con la familia Pérez y con la familia Richelieu y se la pasan, bueno, de lo lindo. ¿A qué hora se preparan? Tú ves su agenda: comida con los Pompidou, cena con los Richelieu, con los no sé qué, y luego hasta si te fijas, sus eventos son con los ricos de la iglesia. Curiosamente, no, con los ni van, pero ni para nada. Pero no, el pastor está dedicado, porque si no, ¿qué va a predicar ese pastor? Se va a parar y les va a decir, hermanos, hoy nos va a hablar el Señor. No vengo preparado, pero el Señor nos va a hablar. Y empiezan a sacar y leen y sacan textos fuera de contexto y rollos. Ese pastor no permaneció pegado a la palabra, permaneció pegado a un montón de eventos en la semana. El pastor debe estar pegado a la palabra. Dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y el cristiano lo nota cuando ve lo que predica. Se nota cuando un pastor no sabe o te leyó un versículo, 2 versículos y lo demás fue bla, 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 bla. Nótenlo. Yo he escuchado sermones que te citaron entre 2 y 5 versículos, 2 que más,
y lo demás fue puro bla, bla, bla. Puro bla, bla, bla. Y tú dices, bueno, ¿de qué habló? De su vida, de su testimonio, de que conoció, de que fue, de que viajó. A eso no nos llamó el Señor. Por eso dice Hechos 20:28. Por eso Pablo les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, por supervisores, para estar al frente, para apacentar, alimentar, nutrir a la iglesia, escuchen, la cual ganó por su propia sangre. Esta responsabilidad no es menor. Yo quiero que vean, Cristo murió por su iglesia, derramó hasta la última gota de sangre. ¿Tendrá en menos al lobo vestido de oveja que no predicó la palabra de Dios? ¿Ustedes creen? Él le costó su sangre para que venga un lobo y les dé un rollo y filosofías humanas y rollos motivacionales. No es cosa menor, es una gran responsabilidad de estar parado aquí al frente. Alguien dice, ¿y el pastor qué hace? ¿Predica nada más? Es una gran responsabilidad delante del Señor, porque es la iglesia que Él ganó con su propia sangre. Y Dios le va a pedir cuentas severamente a quien no hizo lo que debía hacer, que es apacentar a la iglesia. Pedro lo repite en 1 Pedro 5:2. Apacentad a la grey de Dios. ¿De quién son ustedes? De Dios. Aliméntanlos, nútranlos, dice, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Nuevamente utiliza la palabra que apacentar. Y repito, significa alimentar. De hecho, en el griego, cuando uno lo estudia, significa dar un alimento que nutre. Porque pararse y echarles un rollo, cualquiera. Pero un alimento que nutre. Y muchas veces, viendo esta analogía, ¿cuánto alimento, hablando del alimento físico, cuánto alimento hay nutritivo que no nos gusta? Mi esposa me hace unos jugos todos los días y a veces le echa nopal, le echa, ¿cómo se llama Sari? Jengibre, calé. La verdad, a veces, qué bueno que ahorita está en clase, a veces no sabe nada bien, pero es nutritivo. Es nutritivo. Así a veces la palabra de Dios, a veces como que no nos gusta, como que dice, pastor, quiero pizza, ¿no? Sí, porque la pizza es más sabrosa, ¿no? Muchos pastores, al no prepararse, ¿qué les traen a la iglesia? Una coca y un gansito. Ahí está su coca y su gansito y la gente feliz. Y de postre, una pizza, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no están pegados a la palabra. El pastor tiene que prepararse, tiene que estar listo para predicar la palabra de Dios. A veces la palabra nos consuela, aunque la mayor parte de las veces nos exhorta, nos redarguye, nos instruye. Dice 2 Timoteo 3:16, la palabra es útil para enseñar, corregir, instruir en justicia, dice la palabra de Dios. El pastor tiene que estar pegado. Cuando vean a ustedes un pastor que nada más se encarga dice un texto en la Biblia que hay pastores o hay quienes están al frente que se dedican a lisonjear a la iglesia, cuidado. ¿Se acuerdan qué significa lisonja? Viene del griego eulogia, que viene de elogiar. Un pastor que nada más se para, hermanitos, ustedes son mis campeones. Hermanos, Dios me habló y me dice que ustedes son los consentidos de todo el mundo. Y la iglesia, amén. Hermanos, Dios los quiere tanto, ustedes son la niña de sus ojos. Y se la pasa, hermanitos hermosos, es que bueno ver, y puro, miren lo que dice Romanos 16:17. Fíjense la advertencia que les da Pablo sobre estos personajes. Mas les ruego, hermanos, que se fijen, fíjense, mucho ojo, en los que causan divisiones y tropiezos, escuchen, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, la Biblia, y que os apartéis de ellos. O sea, ante esos ni te sujetes, salte, vámonos de ahí.
porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y escuchen, y con suaves palabras y lisonjas, hermanitos campeones, engañan los corazones de los ingenuos. ¿Cuántos dicen, y hermanos, y Dios me dijo en la iglesia, amén, amén, y ustedes van a estar en el mejor lugar en el cielo, porque ustedes, y empieza, y pura lisonja, y ustedes son los mejores, y bla, bla, y la gente, amén, amén, y después de eso les dice, hermanos, vamos a sembrar y a pactar ahorita. Trae una ofrenda de campeón, ¿sí o no? Los lisonjean, porque la palabra lisonja, eulogia, significa hacer la barba con el fin de obtener algo. Y generalmente les hacen la barba para sacarles algo. ¿Qué creen? Pues la lana, ¿no? Y la gente, amén, amén, ese sí fue un mensaje poderoso. ¿Saben que un día me dijo una persona? Dijo, pastor, es que aquí venía de invitado y me dijo, la verdad, dice, donde yo voy, allí sí se siente el poder de Dios. Y o sea, aquí como que falta la unción, como que falta el poder de Dios. Y le dije, ¿escuchaste el sermón de hoy? Me dice, sí. ¿Qué prediqué? ¿Sabes cuántos versículos se citaron y se explicaron? No, pues fueron muchos. Bueno, la Biblia dice, le dije en Romanos 1:16, que la palabra, el evangelio es poder de Dios. Entonces, si no sentiste el poder de Dios es porque no crees que esta es la palabra de Dios. Porque cuando yo la predico, como no estoy predicando mis pensamientos, sino el poder de Dios, pues todos estamos predicando el poder de Dios. No necesitas caerte, ni necesita temblar, ni caer polvo de oro, ni que te azotes, ni que nada de eso. Necesitamos predicar la palabra de Dios y por sí sola es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Es suficiente, no necesito traerles coca ni gansito, les traigo lo nutritivo, la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad de un pastor, por eso debe estar pegado a la oración. Pero hay muchos que van a decir, no, yo quiero pizza. Hay gente que viene, no, yo me voy mejor, allá sí dan pizza, allá sí dan coca y gansito. Y la Biblia dice que teniendo comezón de oír, no soportarán. No soportan el evangelio, no soportan la sana. Dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se apartarán para oír las fábulas. Quieren pizzas, quieren puros rollos, está bien. Pero el deber de un genuino pastor es predicar la palabra de Dios, le guste o no le guste a la iglesia, o a la gente que va a la iglesia. Esa es la gran responsabilidad. A un pastor así, que predique la palabra, que ves que, bueno, ver que permanece en oración o no, no lo puedes ver, pero se va a ver en el resultado lo que predica. Por supuesto, su testimonio, su vida, pero un pastor de los que habla Hebreos 13:17 debe estar pegado a la palabra de Dios. Y al predicar la palabra de Dios, pues sí, a veces predicamos del amor de Dios, pero tenemos que predicar la otra parte, la ira de Dios. El Dios que nos ama, pero el Dios que disciplina. El Dios que es nuestro proveedor, pero permite escasez. Esa es la palabra de Dios. Necesitamos traer toda la enseñanza que enseña la palabra de Dios. Debemos, pues, como dice Hechos 6:4, persistir en la oración y en la palabra. Esa es la labor principal. Fíjese lo que le dijo Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 4:1. Todos deben saber que aquí Pablo le escribe a Timoteo que para ese momento era un pastor. Timoteo fue pastor de una iglesia en Grecia. Y le dice Pablo, te encarezco. Aquí es una instrucción muy amable, pero es una instrucción. O sea, no es, a ver si se puede, Timoteo, mira, trata, no, te encarezco. Y tan es algo serio que fíjense lo que le dice, delante de Dios, o sea, miren a quién pone de testigo, de lo que le va a encargar. Delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y miren lo que le encargó, versículo 2. Que prediques la palabra. Punto. Que prediques la palabra.
que prediques la palabra, no una vida con propósito, no el último libro del evangelista, tú predica la palabra, punto, predica la palabra, aquí está la palabra, eso es lo que le dice, mira, Dios es testigo de lo que te voy a mandar y Jesucristo, delante de Dios te lo digo, predica la palabra, Timoteo. Predica la palabra. En muchas iglesias se predican muchas cosas menos la palabra de Dios. Y se le da un espacio muy corto a la palabra de Dios. Y aquí le dice, predica la palabra. Eso es lo que debe predicar un pastor, la palabra. Eso nada más. ¿Qué pasa con pastores que no están pegados a la palabra, a la oración, que no persisten, que no están como una calcomanía a la palabra? Pues se van a parar aquí a decir un montón de rollos. Por supuesto, ya ni hablamos de los enlaces, sabemos que no predican la palabra, pero en Cuernavaca nos están inundando iglesias que no están predicando la palabra de Dios. Que se echan por ahí 2, 3 versiculitos y lo demás es pura pizza, pura coca, pura motivación. Y la palabra de Dios dice que prediques la palabra, ni más ni menos. ¿Cuál es la consecuencia de que no se predique la palabra? Que ustedes no van a estar bien alimentados. De entrada, si viene una persona nueva que no ha nacido de nuevo, ¿cómo van a nacer de nuevo si la fe es por el oír y el oír por la palabra? Y el pastor se pasó hablando de su último viaje a Timbuktu. ¿Cómo se van a convertir? ¿Cómo van a conocer el evangelio si no les predican la palabra de Dios? El pastor está obligado, si no, miren lo que va a pasar. Vamos a leerlo otra vez, 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, ahorita voy a hablar de eso, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La palabra sufrirán, anejomai, significa soportar. Hay gente que no aguanta, no soporta la sana doctrina. No, ya, mejor deme una pizza. Por eso hay gente que se va y dice, pues yo estoy en la... Hay gente para todos los... Hay iglesias para todos los gustos. Pero si hay una iglesia que predique la sana doctrina, ahí quédate. Ahí mantente. Y a veces no vas a aguantar, ay, sí está duro, pero es la palabra de Dios que tiene el poder para darnos vida eterna. Amén. Y vean lo que le dice, vendrá tiempo donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ay, es que yo quiero que me digan que soy un campeón, yo quiero que me digan que soy lo mejor, se amontonarán maestros. Ahorita hay cantidad de maestros, conforme a sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia se puede traducir como pasiones desordenadas, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero vean lo que le termina diciendo Pablo al pastor Timoteo. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, asobra de evangelista, y le termina diciendo, cumple tu ministerio. ¿Cuál era su ministerio? Predicar la palabra. Es lo primero que le dije, predica la palabra, y al final dice, cumple tu ministerio. Ahora, Pablo se lo ordena a Timoteo, pero Pablo fue un ejemplo de cumplir su ministerio. Miren Hechos 20:24, que está un poquito antes de lo que leímos de Hechos 20:28. Pablo se está despidiendo. Miren, es muy interesante esta despedida porque Pablo iba a ir a Roma. De alguna manera el Espíritu Santo le había hecho saber que era su último viaje. Según los historiadores, después de ese viaje de Roma, Pablo murió decapitado. Entonces, de alguna manera, es más, si no me equivoco, en 2 Timoteo 4, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, Pablo sabía por el Espíritu Santo que pues ya el Señor lo estaba llamando. Pero él había dicho, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, dice Hechos 20:24. A los mismos que les dijo, a ver, obispos, ustedes apacienten las ovejas, les dice un poco antes. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Cuál era su carrera? Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, ¿para qué? Dar testimonio del evangelio
de la gracia de Dios. Ese, dice Pablo, yo lo único que quiero es acabar este ministerio, predicar siempre la palabra de Dios, predicar el evangelio. Vean versículo 25. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. No solo porque ya se iba, insisto, porque de acuerdo al tiempo en que sean estas cosas, viaja a Roma, tiene una defensa, pero al poco tiempo, según la historia, Pablo murió aparentemente decapitado. Pero vean, les dice, pues ya no me van a ver. Pero vean el versículo 6, qué declaración de Pablo. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, o sea, ya les predicó el evangelio, todo dice, que estoy libre de la sangre de todos. Esta frase significa, yo ya les prediqué, ya cumplí delante del Señor mi ministerio, si alguno de ustedes no acepta el evangelio, si alguno se aparta, yo ya estoy libre. ¿Por qué? ¿Por qué estaba libre Pablo de la sangre de ellos? Versículo siguiente, ahí está. Porque no he rehuido anunciarles que todo el consejo de Dios. Pablo fue con ellos ahí en Mileto y toda la región donde estuvo y les predicaba que todo el consejo de Dios. Porque para eso estamos, hay temas que a veces, pero tenemos que hablarlo. Y hay que hablar del pecado, y hay que hablar del amor, y hay que hablar de la gracia, pero hay que hablar del juicio, hay que hablar del cielo, pero hay que hablar del infierno. Tenemos como pastores que darles todo el consejo de Dios. En el tiempo que Dios nos dé vida, Señor, dame la gracia para compartirles todo tu consejo, toda tu palabra. Por eso Pablo dice, yo ya estoy libre de la sangre de ustedes. ¿Cuántos pastores pueden decir esto? Si se reservan, yo he oído, y en este tiempo que tengo en Cristo, de iglesias donde hay temas que no se tocan. El famoso cantante, predicador y que fue pastor un tiempo de apellido Witt, dijo una vez, yo no predico del infierno porque es ofensivo para la gente. Y todavía tiene sus discos, ¿no? Aleluya, ¿no? Fíjense en la barbaridad. Hay veces, sí hay temas que van a incomodar y que en la iglesia ustedes no lo ven, pero yo sí, aquí hay hermanos que de repente me dicen, oiga hermano, yo como que se pasó y está bien, si es con la palabra y me redarguyen, adelante, está uno abierto a que somos humanos y podemos equivocarnos, pero que a veces más bien es el que, oiga pastor, ya mejor denos algo motivacional. Y estamos preparando más sermones que nos hablen de la palabra de Dios, no motivacional. Entonces vean, dice Pablo, no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Porque a veces la palabra de Dios es ofensiva, mis hermanos. Un día Cristo estaba predicando y hasta sus apóstoles se ofendieron. Juan 6:61 dice que sabiendo Jesús, que el que lo sabe todo, que es Dios en sí mismos, que sus discípulos murmuraban de esto que estaba él predicando y les dijo, ¿esto os ofende? Saben que la palabra ofende ahí es escandalizo con K, escandalizo, de ahí viene la palabra escándalo. Mucha gente se escandaliza, habló muy duro contra el pecado y cómo que los adúlteros se van a ir al infierno. No, que tenemos que predicar la palabra de Dios, aunque algunos se ofendan. Necesitamos hablar todo el consejo de Dios, el amor de Dios, la ira de Dios, el cielo, el infierno, la gracia de Dios, pero el juicio para todo pecador que no se arrepintió. Por eso Pablo les dice en Hechos 20, 26 y 27, yo estoy libre de su sangre. No he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Hoy se enseña cada barbaridad. Alguna vez les dije, pero hay un predicador cómico argentino de apellido Goebbels, que en uno de sus eventos, que además cobran por los eventos. Ahora, mucha gente, el otro día yo platicaba con una persona de una doctrina herética y dice, no, en nuestros eventos no cobran nada, aparentemente. Lo dicen gratuito, pero ya adentro te sale un predicador. Hermano, siembra, porque ahorita no, los conozco, aunque diga gratis, adentro te asaltan. Bueno, pero sí cobra desde la entrada, ¿no? Goebbels. Él decía en uno de sus eventos, después de este evento, Dios va a hacer un upgrade en tu vida.
Así lo citó, habla español, pero se oía más rimbombante, un upgrade, no sé, podríamos traducirlo como pues una actualización, te va a llevar a otro nivel después de su evento. El único nivel en el que van a parar si siguen a ese predicador es en el infierno. Y sí los va a llevar a otro nivel debajo de la tierra, porque no les predica la palabra de Dios. Esos predicadores, mis hermanos, no están libres de la sangre de los que les están escuchando. Y estamos hablando de la iglesia que Cristo compró con su sangre. Por eso Pablo dice, yo no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Si hay un pastor, si tu pastor, a quienes nos escuchan, te predica el consejo de Dios, es un nombre de oración, predica la palabra, predica la sana doctrina, pues de esos pastores habla Hebreos 13:17. De esos pastores habla Hebreos 13:17. De los pastores que cumplen el ministerio que Dios les ha dado. Dice Hechos 20:28. Justamente vamos hacia el final y voy a explicar Hebreos 13:17. Todavía me quedan 10 minutos. Dice, por tanto, mirad por vosotros mismos. O sea, después de decirles que ha cumplido, que no hay rehuido darles todo el consejo de Dios, les dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó con su propia sangre. Un pastor que apacienta la iglesia, ya vimos qué es, a ese pastor sí sujétate. De esos pastores habla Hebreos 13:17, que ahora sí vamos a verlo brevemente. Dice, obedecer a vuestros pastores. ¿Qué pastores? Los genuinamente llamados por Dios, los que el Espíritu Santo ha puesto por obispo, cuya evidencia es que perseveran en la palabra y en la oración. Y eso es notorio. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Escuchen, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejando. Imagínense un pastor quejoso, no, tengo que ir a predicar el domingo. Y luego el hermano se duerme. Y luego el otro llega tarde. Y luego el otro se enoja porque le pedimos si podía mover la silla. Y no, dice, para que lo hagan, dice aquí, no quejándose porque esto no es provechoso. La palabra obedecer viene del griego peizo, que significa asentir, significa obedecer a la autoridad. Porque ¿quién se la dio? Dios. Autoridad que debe ejercer con la palabra, ya lo vimos. Y luego dice sujetarse, jupeico, que significa someterse, sujetarse, obedecer. Dios nos manda a sujetarnos y obedecer a los pastores. Porque un genuino pastor que predica, que vive la palabra de Dios, no te va a pedir algo más allá de lo bíblico, lo que esté sustentado en la palabra de Dios. Pero además dice algo interesante, porque ellos velan por vuestras almas, cuidan. Miren, cuando yo recién me convertí, les voy a decir, ya voy a contar mi testirollo. Bueno, nada más déjenme rápido esto. Casi diario le hablaba yo al pastor. Oiga pastor acá y oiga por allá. Y ya después entendí, con la enseñanza que recibí de la palabra, que la mejor manera que me podía cuidar era dándome la palabra. Era enseñándome a caminar en la palabra. Porque ahí sí, si la palabra de Dios está firme en mí y paso una aflicción, en lugar de gritar, pastor, ayúdeme, vengo al Señor porque sé que por la palabra de Dios está entrando un humo muy feito. Vengo a la palabra de Dios y la palabra de Dios me sustenta, me da la fe, la confianza para seguir firme y adelante. No sé por qué está entrando tanto humo, no me deja no están haciendo humo allá afuera es que no me deja hablar. Entonces vamos a decirles a esos hermanos con autoridad. No, bueno, a ver, esperemos que no afecte mucho. Déjenme ponerles este versículo en la versión, no les digan, nos vamos a acalorar. En la versión traducción lenguaje actual, fíjense lo que dice. Obedezcan a sus líderes porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son los responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase espiritualmente. Si pueden abrir la puerta porque si nos vamos a... Luego dice, traten de no causar problemas, hermanos, traten de no causar problemas, y aquellos que traten de no hacer humo ahorita,
para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. El pastor es la autoridad que Dios ha dejado en su iglesia. Cristo es la cabeza, este es el manual, aquí está lo que debemos. Luego vienen, oiga pastor, ¿y por qué no hacemos? Y a veces dan muy buenas ideas, pero a veces no son bíblicas, o al pasarlas por la Biblia no podemos hacerlas. El pastor debe estar en autoridad y fíjense, una de las responsabilidades, nada más para terminar por hoy, y yo creo que ahí le vamos a dejar y el próximo domingo ya entramos con no matarás. Pero fíjense lo que dice 2 Timoteo 4:1 que ya leímos. Escuchen a qué grado llega la autoridad del pastor, que debe ejercerla con sabiduría, con amor, con paciencia, con doctrina, pero vean la autoridad que Dios le da. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, labor principal, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y escuchen, 3 de las muchas labores que nos corresponden: redarguye, reprende, exhorta, y ahí viene la clave, con toda paciencia y doctrina, o sea, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero quiero que vean 3 cosas que nos pide la palabra de Dios a los pastores. Número 1, redarguye. Tenemos autoridad de parte de Dios para redarguir, que significa en el griego lejo, amonestar. El pastor sí te puede amonestar, te saca la amarilla, hey mi hermano, sé que anda en este asunto y eso está mal delante de Dios, entonces le exhorto en el nombre del Señor. Ya vino su esposa y me dijo que no la trata como vaso más frágil, y con la autoridad que Dios me da, lo exhorto en el nombre del Señor. Póngase las pilas, trate a su esposa como vaso frágil. Yo sé que alguno va a decir, ¿y usted quién es? Pues el pastor. Oye, pero soy el pastor. Y si no te gusta, o sea, pues búscate una iglesia donde te digan que tú eres un campeón, pero es labor del pastor exhortar, redarguir, amonestar con autoridad. Ahorita les voy a citar unos versículos, pero también dice reprender. Reprender, epitimao, significa imponer, capacidad para prohibir algo. De repente el pastor, si sustentaba la palabra, a ver hermano, aquí esto no se vale. Oiga hermano, es que yo quiero pasar a dar mi testimonio porque un día la virgencita, no, espérame, aquí no me vas a hablar de eso, yo te lo prohíbo literalmente. Y a veces, no sé si se acuerdan, el hermano que vino ya quería echar un rollo, el que pidió dinero, y sí, de repente le dije ya, porque ya estaba diciendo cosas que no eran. Pero tenemos la autoridad para reprender, llamar la atención significa. Pero también dice exhorta, la palabra exhorta aquí es paracaleo, llamar a volver, llamar cerca. A ver hermano, usted se me está apartando. Oiga hermano, no ha venido, dice la Biblia, no deje de congregarse. Entonces lo exhorto en el Señor a que no deje de congregarse. De verdad, en el amor, o sea, dice aquí que con toda paciencia y doctrina, pero esa es la autoridad que Dios nos dio. Sí tenemos autoridad para reprenderles, hermanos. Si el pastor es un pastor genuino, que está pegado a la palabra y a la oración, sí tiene toda la autoridad para alentarles, para exhortarles, para reprender. Eso dice la palabra de Dios a cualquiera. Fíjense lo que dice Tito 2:6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes. A ver, jóvenes, ¿por qué anda usted? Ya me dijo su mamá que anda usted medio mal. Entonces, yo te exhorto en amor, tus papás son tu autoridad. Yo aquí en la iglesia te exhorto también con autoridad. Vuélvete al Señor, porque si no, mira las consecuencias del pecado. Tenemos autoridad, anden con prudencia. Fíjense el versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. A ver, hermano, me anda contando su esposa que usted en el trabajo es un flojo, que usted tiene problemas con su jefe. Sujétese, es su jefe. Fíjense a qué grado llega la autoridad, a exhortarlos, a exhortarlos. Es más, dice el 15, esto habla y exhorta y reprende. ¿Qué dice ahí? Tito también era pastor, debo decirles. Cuando le escribe aquí, Tito es pastor. Hablamos, exhortamos y reprendemos con toda autoridad. Nadie te menosprecie, que nadie te haga menos. Con amor, con paciencia, con doctrina, pero tenemos toda la autoridad para reprenderles. Así es que me apagan ese humo de allá. No, pero miren, voy a terminar con esto. En la iglesia de Corinto había un joven que estaba en fornicación. Ahorita lo vamos a leer. Y no hubo una autoridad que lo pusiera en orden. Fíjense qué triste caso que Pablo tuvo que escribirle a ellos porque no había, fíjense, 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación,
y tal fornicación, la cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Algunos que conocen más del griego dicen que lo más seguro es que la mujer de su padre no era su mamá, sino su madrastra. Pero sea lo que sea, estaba en adulterio, en fornicación, estaba en pecado. Y fíjense lo que dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu. Por supuesto, la carta se la dije primeramente, además a la iglesia, al pastor o pastores de la iglesia. Dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, me voy a regresar al 2, perdón. 5:2. Y vosotros, después de decirle que tiene a la mujer de su padre, dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, que le dice Pablo, no, ya lo deberían haber sacado de la iglesia. Lo más probable es que este hermanito a lo mejor tenía mucha lana, ofrendaba bien, y el pastor dijo: no le digan nada. No, pero mira, anda con la mujer de su padre, pero da buenas ofrendas. Entonces, chitón, ¿no? Dicen por ahí. No sé si eso pasó, pero no le decía nada. Entonces sí, Pablo les dice en el 3, ciertamente yo como ausente del cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Miren, se los voy a decir ahorita en términos sencillos, no hay tiempo para explicar todo esto, pero en términos sencillos le dice: sáquenlo de la iglesia. Disciplínenlo. No habían hecho nada, toleraron el pecado. Y si aquí alguien sabe, un día conmigo llegaron unas personas, me dijeron: ¿conoces tal familia? Sí, el señor anda con una mujer en adulterio. Yo cité a la persona, le dije, lo confronté y no quiso nada, mejor se fue. No me dio chance de correrlo, se fue solito. Pero sí lo exhorté, se tiene que meter, no se va a quedar callado, le están hablando de adulterio. Y si ustedes saben de alguien aquí en pecado, tenemos que exhortarlo, y a lo mejor 2, 3 exhortaciones, pero si sigue y permanece en su pecado, lo ponemos en disciplina y lo podemos sacar de la iglesia. Con esa autoridad Dios nos manda ejercer el ministerio. Y entonces dice pues Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Dios, mis hermanos, le ha dado autoridad a los pastores. Fallamos, somos humanos, pero tienen los elementos para juzgar si es un siervo de Dios. Si persiste en la oración y en la palabra, por supuesto su testimonio. Pablo les decía: sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Si yo les digo: hermanos, no lleguen tarde, ¿me imagino que yo llegara bien tarde? Pero también les voy a pedir una cosa más para sus pastores y los que nos escuchan ahí. Oren por sus pastores. Dice 1 Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Aquí la palabra reconocer significa estar al pendiente. Significa ver por sus necesidades. Dice, escuchen, reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Aquí la palabra presidir puede significar están en autoridad o gobiernan, y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima, y por causa de su obra tened paz entre vosotros. Oren por sus pastores. Como les he dicho algunas veces, los pastores también lloran. Los pastores también tienen dificultades. A veces uno dice: pastor, ore por mí. Ahí está el pastor. Pastor, ore. Pastor, venga. Pastor, deme un consejo. Y va uno con la palabra. Pero también tenemos necesidades. Pablo un día le escribió a la iglesia de Éfeso, y dice Efesios 6:18, hablando de lo que él hacía por ellos, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero fíjense qué les pide: y por mí, o sea, que oraran por él, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Oren por el pastor
para que no deje de predicar la palabra de Dios. Oren por el pastor para que él junto con su familia permanezcan en la palabra de Dios. Es muy triste oír y conocer de pastores de sana doctrina que están apartándose del ministerio. La iglesia también tiene una responsabilidad. Oren por el pastor. También tienen tentaciones, también tienen dificultades. Nos toca sujetarnos, pero también orar por ellos. Amén. Este es el principio, pues, que se desprende de Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que, dice ahí la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Nos toca a los papás enseñarles la honra a la autoridad, el respeto a la autoridad. ¿Saben que yo luego veo que hijos y jóvenes no tienen respeto a sus pastores? Porque luego, para empezar, ni siquiera el papá, salen de aquí, no, el pastor exageró, hijo, no le hagas caso. Y el pastor, o sea, ¿qué autoridad le van a enseñar? Ahora, si crees todo eso que dices del pastor, ¿qué haces en esa iglesia? Si sales, no, el pastor está mal, no, el pastor eso está mal, eso va a ser herejía. Bueno, si crees que realmente, y a lo mejor tienes razón, pues entonces salte de esa iglesia. Si no estás a gusto con él, o habla con él, oiga, pastor, no me gustó esto, y lo platicamos. A mí un día un hermano sí se me acercó, oiga, pastor, yo siento que usted ya la trae contra mí puras pedradas. Le digo, bueno, no, sí me lo dijo. De veras, tuvimos una reunión. Entonces lo explicamos, porque bueno, de repente uno cita ejemplos, yo cito ejemplos reales de lo que uno ve, trato de no decir nombres, o sea, pero citas ejemplos reales de lo que está viviendo nuestra iglesia local. Entonces ese hermano sí me confrontó y le dije, bueno, mira, pero de verdad, honremos a papá y mamá, respetemos a la autoridad de nuestro gobierno, respetemos a nuestros pastores y siempre sujetos a Cristo y a su palabra. Vamos a despedirnos. Dice la palabra de Dios que nuestra máxima autoridad es nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Eso nunca debemos de perderlo de vista. Aquí está su palabra. Aquí está su palabra, es nuestra máxima autoridad. Necesitamos aprender a estar en autoridad y nuestra máxima autoridad nos dice que honremos a papá y a mamá. Nuestra máxima autoridad, que es Dios, que es nuestro Señor Jesús, nos dice que nos sometamos a toda institución humana. La palabra de Dios dice que obedezcamos y nos sujetemos a nuestros pastores. Hagámoslo como lo vimos en 1 Pedro 2:13, como para el Señor, por causa del Señor, por amor al Señor. Hagámoslo, necesitamos ser hombres y mujeres que viven bajo autoridad. Oren por sus pastores, oren por su pastor. Necesitamos de su oración. Somos tan falibles como ustedes, somos tan humanos como ustedes, somos tan propensos a las tentaciones y quizás a veces en mayor medida, porque el enemigo sabe que si hace tropezar un pastor, con ellos se pueden ir varios. Entonces yo pido en el nombre de Jesús que honren a sus pastores. Si tú allá en tu iglesia tienes un pastor que predica la palabra, que enseña la palabra, que está en la sana doctrina, sujétate, colabora en la obra con oración, con tu trabajo. Seamos hombres y mujeres que sirvamos, porque finalmente la obra es de Jesucristo. La obra no es de un pastor, la obra no es de una denominación, la obra es de Jesucristo, que compró la iglesia con su sangre preciosa. Pónganse de pie y terminemos. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos sitúas en el punto correcto de que como tus hijos necesitamos vivir bajo sujeción. En todo lugar hay autoridad. Sabemos que la limitante para no sujetarnos es que nos pidan algo contrario a la palabra de Dios. Pero entre tanto lo que nos pidan no sea contrario a la palabra, no vaya en contra de tu voluntad, tu palabra dice que nos sujetemos. Te doy gracias por la iglesia, o por esta pequeña parte de tu iglesia que me permites pastorear. Dame la sabiduría para seguir haciéndolo con toda paciencia y doctrina. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En 8 días, mis hermanos, no matarás. Va a estar de veras, van a ver.